Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mendoza de la sección Saya C de Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad le vamos a hablar de los aspectos metodológicos y la aplicación del derecho en el extranjero. Los sistemas legislativos de Derecho Internacional Privado se encuentran dentro de las normas materiales, pero la de Derecho Internacional Privado no tienen un carácter de conexión que no contemplan las de las normas materiales. En cuanto a la estructura de las normas de conflicto, tenemos que las normas de derecho internacional privado es una estructura formal, es decir, se opone a la norma de material que sí da la solución al problema planteado en una forma directa, ya que la consecuencia jurídica de la norma de derecho internacional privado resuelve los problemas de una manera indirecta. Existen 5 factores de conexión, atendiendo el hecho de relación jurídica verse sobre las personas. Por un lado tienen los bienes o los actos jurídicos, de allí los factores de conexión. Sean 1. Tenemos los referidos a las personas, es decir, nacionalidad o domicilio. 2. Referido a los bienes. 3. Tenemos referente a los actos, o sea, la forma dentro de los mismos. Y 4. Referente a los contratos y los principios de autonomía de voluntad. Ahora vamos bien a hablar sobre lo que es la aplicación del derecho extranjero, es decir, la naturaleza o calidad del derecho extranjero es saber de sí mismo es un derecho o si por el contrario tiene una naturaleza fáctica, es decir, si es un hecho. Las primeras son las denominadas teorías normativistas jurídicas y la segunda, las realistas vitalistas, es decir, estas ambas teorías mueven lo que es en base a cómo se va a aplicar el derecho extranjero. Por segundo tenemos el tratamiento procesal, que quiere decir cómo se va a llevar a cabo esa aplicación y cuáles son los pasos que los jueces deben tomar para la aplicación de dicho derecho. Dentro del derecho extranjero, resulta la competencia se aplicará de acuerdo con los principios que rigen el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. Es decir, si tenemos un artículo 2 que nos habla sobre que los jueces deben aplicar el derecho extranjero de acuerdo a lo que aplique el conflicto. Entonces tenemos una tesis jurídica que ratifica la concepción en sus artículos 60 y 61 EUDE, como anteriormente lo habíamos nombrado, sobre el proceso en cómo se va a aplicar el derecho procesal. Sin embargo, en cuanto al punto de que si el juez de mérito puede o no investigar y aplicar la ley extranjera, debe señalarse que Venezuela modernamente puede incluirse en el grupo de los ordenamientos jurídicos que mantienen el principio de que el juez de mérito tiene el deber de investigar y aplicar de oficio la ley extranjera siempre y cuando no la violen. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto? Que los jueces pueden aplicar la ley de oficio como lo establece el artículo número 2 siempre y cuando no violen los principios de Venezuela, o sea, los principios de conflicto dentro del país venezolano. Por ello, la promulgación de la ley de derecho internacional privado se considera muy oportuna, ya que impide que cualquier duda respecto a la aplicación del derecho extranjero venezolano, es decir, si existe una duda entre la aplicación de estos dos derechos, se debe aplicar la que mejor se acorde al caso, siempre y cuando no violen los principios dentro de ese país. La aplicación de este derecho extranjero nada más tiene como función principal perseguir las normas venezolanas de conflicto. Esto es todo, muchas gracias.